de nuevo al estudio. Este es el tercer video del capítulo 14 de la serie de videos de electrónica Crystal Clear. En esta parte vamos a demostrar un tipo específico de diodo. Un diodo Zener es muy similar al diodo del que ya has aprendido. Puedes ver su voltaje, corriente, curva y símbolo esquemático en la imagen. A primera vista, no hay ninguna diferencia entre la curva de voltaje y corriente de un diodo Zener y un diodo normal. Sin embargo, hay dos diferencias importantes en la región de polarización inversa, cerca del rango de ruptura. El voltaje de ruptura de un diodo Zener, dado se conoce con más precisión que el de un diodo ordinario, y lo llamamos voltaje Zener. Por otro lado, la curva es muy pronunciada en la región de ruptura, en comparación con un diodo normal. Esto significa que cuando la corriente inversa cambia, el voltaje inverso en el diodo se mantendrá muy cerca del voltaje Zener, y no se desviará mucho. Distancia entre dos líneas es la tensión del Zener. Esta característica lo hace muy útil, donde necesitamos un voltaje constante a través de un rango de varias corrientes. Es importante que conectemos los diodos Zener al revés, en comparación con los diodos normales. Así que su cátodo estará en un potencial más positivo en comparación con el ánodo, ya que así es como se produce la caída de voltaje Zener. Los diodos Zener se utilizan a menudo como estabilizadores de voltaje simples. Se pueden encontrar en una amplia variedad de formas, tanto de montaje en agujero pasante, como de montaje en superficie. En general, la marcación de los terminales sigue la marcación estándar de diodos, siendo el lado marcado con una línea el cátodo. En el circuito, el diodo Zener tiene un voltaje Zener de 5.1 voltios. Si el voltaje VZ excede esto, el diodo Zener entrará en ruptura y comenzará a fluir corriente, manteniendo VZ en un constante de 5.1 voltios. Esto también significa que no puede aparecer un voltaje superior a 5.1 V. En la salida VZ, independientemente del voltaje de entrada, voltaje, por debajo de 5.1 V, el diodo Zener permanece apagado y no conduce. Como no está fluyendo corriente a través del diodo, los voltajes de entrada y salida son los mismos. Puedes encontrar más información sobre los diodos Zener en el capítulo 20. Por ahora, solo queríamos presentar sus características básicas. Nuestro siguiente circuito se puede usar para probar baterías de 12V. Utiliza dos diodos Zener para cambiar el nivel de voltaje de un circuito de transistor. Hemos conectado dos diodos Zener de 3V en serie al emisor del transistor para aumentar el voltaje del emisor a 6V. Para crear el voltaje Zener de 3V necesitamos transferir unos pocos miliamperios de corriente a través de él. Se necesita una corriente para los diodos. Zener mantengan su voltaje nominal. Se proporciona a través de R4 desde la fuente de alimentación. ¿Por qué es beneficioso cambiar el voltaje? El transistor se encenderá si el voltaje entre la base y el emisor es mayor a 0.6 voltios. Dado que entre el emisor y la tierra hay dos diodos Zener con voltajes UZ1 y UZ2, el voltaje necesario en la base para que el transistor se encienda es 3V, más 3V, más 0.6V. Eso es 6.6V. La base del transistor está conectada a un divisor de voltaje formado por R1 y R2. Debido a que los valores de estas dos resistencias son iguales, el voltaje en la base del transistor será la mitad del voltaje de la fuente cuando el transistor esté apagado, ya que no hay corriente de base fluyendo. Veamos qué pasa cuando se conectan 13 voltios a la entrada. En este caso, el voltaje de la base será de 13 voltios, dividido por 2, lo que equivale a 6.5 voltios. El transistor necesita 6.6 voltios para encenderse, así que se mantiene apagado, y el LED permanece apagado. Necesitas conectar al menos 2 veces 6.6 voltios, es decir, 13.2 VIP, a la entrada para que el LED comience a encenderse. En la práctica, debido a que nuestros componentes nunca son exactamente precisos, el LED comienza a brillar débilmente a 12V, y a 14V, se enciende con casi todo su brillo. De esta manera, el pequeño circuito se puede usar para probar el voltaje de baterías de 12V. Nuestro paquete de piezas contiene diodos Zener de 3.3 pulvo, así que los valores calculados variarán ligeramente. El voltaje teórico requerido para abrir el transistor es 2 veces 3.3 voltios más 0.6 voltios, lo que da 7.2 voltios, lo que significa que el transistor se abriría a un voltaje de entrada de 14.4 voltios. En la práctica, la tolerancia de los componentes vuelve a afectar el funcionamiento. Con una entrada de 12 voltios, el LED ya está brillando débilmente, y alrededor de 13 voltios, es claramente visible que está encendido.
terminaremos este ejemplo práctico. Si tienes curiosidad sobre cómo podemos comparar la amplitud de las señales analógicas, quédate atento para la siguiente parte. Adiós. Adiós.